A los 25 años tenía el control absoluto de Hollywood. A los 70 actuaba en comerciales de arvejas congeladas para financiar sus propias películas. Comenzó en la cima y pasó la vida escalando hacia abajo. Orson Welles. A los 25 años estaba en la cima del mundo. Había hecho una de las mejores películas de la historia. Había tomado en sus manos las llaves de Hollywood, esa libertad absoluta que no se le daba a nadie. Todos lo llamaban el Niño Maravilla. Entonces, ¿cómo fue que este hombre pasó los últimos años de su vida actuando en comerciales de arvejas congeladas, mendigando 5 centavos para las películas que no podía terminar? ¿Conocen a ese hombre que construyó un imperio y quedó encerrado en la puerta de su propio palacio? La mayoría de ustedes cree que Orson Welles es el padre del cine. Número. Él fue el hijo no deseado que el cine dejó huérfano, que el sistema vomitó y arrojó fuera. Bienvenidos a la mayor historia de fracaso de la historia. Todo no comenzó con una mentira, comenzó con un terremoto. Apenas tenía poco más de 20 años. En el teatro desarmaba y volvía a armar a Shakespeare. En la radio convencía al mundo de que los marcianos habían invadido la Tierra y lanzaba a toda una nación a las calles. Mientras la gente temblaba de miedo, él sonreía detrás del micrófono. Había probado el sabor del poder. Ese tono autoritario en su voz no era solo un talento, era una declaración de reinado. Hollywood vio esa energía. Los estudios RKO le dieron a este joven de 24 años algo nunca antes visto en la historia: el derecho al Final Cut, montaje final. ¿Pueden imaginarlo? En el reino de los productores, los magnates del dinero y los jefes de estudio, a un artista se le dijo: haz lo que quieras. Fue un privilegio, pero al mismo tiempo fue la firma bajo su propia sentencia de muerte. Cuando Orson comenzó a filmar Citizen Kane, no estaba haciendo solo una película. Estaba cambiando de arriba abajo la gramática del cine, su luz, sus ángulos y su narrativa. Mostraba los techos, convertía las sombras en protagonistas. A través del personaje de Charles Foster Kane, en realidad desafiaba al gran magnate de los medios contra el que luchaba, William Randolph Hearst. Era joven, era arrogante y peligrosamente talentoso. Creía que si creabas lo perfecto, el sistema se inclinaría ante ti. Qué equivocado estaba. La perfección es lo que más odian los mediocres. Cuando Citizen Kane se estrenó, el mundo se sacudió. Pero no explotó en taquilla, porque el hombre más poderoso de los medios en Estados Unidos, Hearst, había prohibido que incluso el nombre de la película apareciera en sus periódicos. La guerra había comenzado, y Orson, con solo su cámara en la mano, era un soldado de infantería enfrentándose a los tanques. Hollywood decidió castigar a ese niño mimado. En la ceremonia de los Oscar, cada vez que se leía el nombre de Citizen Kane, el público abucheaba. Sí, no oyeron mal. Esa obra que hoy se elige como una de las mejores películas de la historia, esa noche golpeó el rostro de sus propios creadores como una vergüenza. Pero el golpe real aún no había llegado. Se arremangó para su segunda película, The Magnificent Ambersons, Los Magníficos Amberson. Sería una obra maestra aún más profunda, más oscura, más madura que Kane. Welles terminó el rodaje y se fue a Brasil para filmar un documental. El estudio vio la oportunidad. El genio no estaba en casa. Los ratones subieron a la mesa. Los ejecutivos de RKO pensaron que la película era demasiado oscura e incomprensible. Cortaron el montaje de Welles, ese ritmo que él había trabajado con tanto detalle, como si lo destrozaran con un cuchillo de carnicero. Tiraron a la basura 40 minutos de la película. En su lugar, añadieron un final feliz y superficial filmado por el estudio. Cuando Welles regresó de Brasil, se encontró con el cadáver mutilado de su bebé. Los negativos originales fueron derretidos o arrojados al océano para que no ocuparan espacio en el depósito del estudio.
se había cometido el mayor crimen de la historia del cine. El alma de un hombre había sido castrada en nombre de las preocupaciones comerciales. Después de eso, Orson nunca volvió a encontrar esa libertad. Ahora era el hombre que no termina, el hombre que se pasa del presupuesto, el hombre incontrolable. Las puertas se cerraron una por una en su rostro. El sistema no lo quería dentro, y él huyó. Se fue a Europa, a un exilio voluntario. Pero hacer cine es caro. El lienzo de un pintor, la pluma de un escritor son baratos. Pero la cámara de un director, la luz, los actores, todo significa dinero. Y Orson Welles comenzó a vender su propia leyenda para poder financiar su propio arte. Con esa voz profunda y potente, actuó en comerciales de vino barato. Interpretó personajes superficiales en películas pésimas, con malos vestuarios, escritos solo para que dijeran «Está Orson Welles». ¿Por qué? Para invertir cada centavo que ganaba en los negativos de su próxima película. Mientras filmaba Otelo, se quedó sin dinero para completar los vestuarios. ¿Saben qué hizo? Cambió la escena para rodarla en un baño turco. Así podía vestir a los actores solo con toallas. Pueden llamar a eso genialidad. Yo lo llamo desesperación. La gente se burlaba de su peso. Ese cuerpo enorme que alguna vez fue símbolo de poder, ahora se había convertido en símbolo de glotonería y decadencia. Fue a talk shows y hizo trucos de magia. El público se rió. «Miren», decían, «alguna vez fue rey, ahora es el bufón del palacio». Pero nadie veía los guiones en el bolsillo de ese bufón, las revoluciones en su mente, ni que dentro de ese cuerpo gordo todavía vivía un niño joven y herido. No querían verlo, porque para ellos, un gigante caído es más gracioso que un enano de pie. Corrió de un set de filmación a otro. Pasó noches enteras en mesas de montaje. Intentó terminar Don Quijote durante 30 años. Su vida no alcanzó. Como si el universo hubiera jurado no dejarle probar nunca más una victoria completa. ¿Les parece justo? ¿Por qué el genio de una persona debería ser su maldición? En 1985, frente a una máquina de escribir, con otro guión en el regazo, su corazón se detuvo. Estaba solo. Su casa estaba llena de rollos de películas sin terminar, grabaciones de audio y sueños no realizados. Después de su muerte, Hollywood le dio premios honoríficos. Lo elevó a los cielos. Dijeron, el más grande del cine. Qué hipócrita, ¿no? Al hombre al que no dejaron respirar en vida, lo declararon santo al morir. Porque un genio muerto es inofensivo. Un genio muerto no se pasa del presupuesto. Un genio muerto no desafía a los jefes. En una de sus últimas entrevistas, Orson Welles dijo: «Yo comencé en la cima y desde allí trepé hacia abajo». No era una broma, era una confesión. La confesión de cómo el sistema tritura a quienes no encajan en sus estándares, sin importar cuán grandes sean. Ahora les pregunto, ¿Orson Welles fracasó? Si definen el éxito como cuentas bancarias, los aplausos de ejecutivos de estudio y una carrera sin problemas, sí, fue un miserable fracaso. Pero si el éxito es no traicionar tu propia verdad, si es seguir diciendo acción con el último centavo en la mano, mientras todo el mundo te dice detente, tal vez el verdadero fracaso está en las tijeras que cortaron sus películas. Tal vez la verdadera tragedia está en nosotros, que no supimos construir un mundo lo suficientemente grande para que cupiera un genio. Orson Welles nos mostró esto. Ser un genio en un mundo mediocre no es un premio, es una carga pesada. Y el sistema siempre gana, pero la historia solo escribe a los que resisten. Él fue el héroe trágico de su propia película. Y la escena final no la cortó él, la cortó el destino. ¿Y ustedes? ¿Cuántas páginas de su propio guión han arrancado para que el sistema los aplauda?